¿Alguien sabe qué es inflamación? A ver, pueden participar, siéntanse libres de conversar. La idea acá es que dialoguemos ambas partes, no solamente ustedes estén sentados tratando de captar al máximo, ¿no? Sino también dar su opinión, participar. ¿Cuál es tu nombre? Vidia. Vitia, ¿qué tal? ¿Tienes idea más o menos de qué es inflamación? Yo creo que sería una actuación del sistema inmunitario para así poder defendernos, para que puedan llegar todas las células a proteger a lo que sería una injuria o a la noxa que esté atacando el cuerpo. Muy bien, Vidia. Vidia nos hace mención que es un proceso del sistema de defensa, ¿no? Que va a responder ante una agresión, ante una noxa, dice ella. Muy bien, es una muy buena idea. Como nosotros vemos en esa imagen, inflamación es un fenómeno que va a ocurrir dentro de nuestra economía humana y que nos va a poner en alerta sobre alguna acción que esté ocurriendo en cualquier parte de nuestro organismo, ¿no? Vemos ahí imágenes en donde, ¿no?, se trata de resaltar algún tipo de dolencia, ¿no?, osteomuscular, ¿no?, y que complica, que provoca cierto enrojecimiento, que manifiesta algún tipo de hinchazón o dolor. Entonces, la inflamación es eso, en buena cuenta, parte de lo que nos ha comentado la compañera, es una respuesta protectora, ¿ya?, para eliminar, ¿qué cosa? La causa de la lesión celular. O sea, ya habíamos visto la semana pasada qué era lesión celular y cómo esta lesión celular generaba en el organismo distintos mecanismos para, digamos, adecuarse a esas circunstancias, ¿no? Entonces, la inflamación va a ser la respuesta del huésped para proteger la integridad de cada una de las células, de los tejidos que conforman el organismo, ¿no? ¿Tratando de qué? Eliminar la causa de la lesión celular. Y obviamente, si eliminamos esa causa, estaremos también eliminando los efectos. Asimismo, la misma inflamación puede causar, ¿qué cosa? Lesiones en los órganos, ¿no? Nosotros ya vamos a ver cómo es que el mismo proceso inflamatorio, a la vez que intenta limitar la acción de estos agentes externos, también puede dañar, ¿no?, los distintos componentes del organismo. Me interesa fundamentalmente que de inflamación se aprendan estos dos preceptos. Este es uno de ellos, pero me interesa que se los aprendan porque si ustedes los aprenden, básicamente la lección ya está dada. Lo que quedaría sería entender detalles de los procesos, pero básicamente en estos dos enunciados se resume toda la clase. Así que prestemos atención. La inflamación va a ser ¿qué? Una reacción tisular compleja que consiste ¿qué? Básicamente en respuesta tanto de vasos y de leucocitos o células de defensa, ¿no? Y nuestro segundo precepto, que estas reacciones vasculares y celulares de la inflamación se van a activar mediante factores que van a estar presentes ¿dónde? En, digamos, el contenido soluble, el medio externo, ¿no? ¿A partir de qué? De proteínas plasmáticas, y se va a activar o va a producirse en respuesta a ese estímulo. Entonces, en esos dos preceptos fundamentamos el proceso de inflamación. Ahora bien, nos quedaría la idea de, ok, la inflamación es una respuesta, ¿no?, de nuestro organismo para limitar un daño. ¿Esto será bueno o será malo? ¿Cuál es su nombre? Fabricio, ¿tú qué piensas? Que está bien, que sea bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¿De alguna forma tú crees que la inflamación también es mala? Acá Fabricio nos comenta que la inflamación es muy buena. O sea, él está de acuerdo que hay inflamación. ¿Alguno de los presentes tiene una opinión distinta? ¿Cree que la inflamación puede ser también mala?
A ver. Muy bien, efectivamente, Ruth tiene razón. Al inicio nos pone en alerta, moviliza todas nuestras defensas, ¿no? Y podemos hacerle frente a ese daño. Pero si esto se cronifica, entonces habrá una repercusión, ¿no? Entonces tenemos que la inflamación, por un lado, es útil porque localiza, neutraliza, destruye el agente patógeno, sea cual sea, y además inicia el proceso de reparación. Si bien es cierto, nosotros dentro del temario del curso hemos estructurado primero llevar el proceso de lesión celular, el proceso de mecanismos adaptativos, lo que es necrosis, lo que es apoptosis, y después seguimos con lo que es inflamación, cicatrización. Todos esos fenómenos se dan en un solo momento. Para efectos del aprendizaje es que nosotros los separamos, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que muchos de esos fenómenos están interrelacionados y se dan en un mismo momento. Entonces, es la inflamación quien inicia también la reparación. Eso lo veremos en la siguiente clase. Pero a su vez también es perjudicial. Genera reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Las personas que tienen algún tipo de alergia a un fármaco o a un alimento, ¿no? La inflamación puede conducir a un estado no de peligro inminente, ¿no? Incluso puede ser fatal. Por ejemplo, imagínense una persona que pueda ser alérgica al consumo de crustáceos y no lo sabe. Y va a una cevichería con todos los amigos, se pide una langosta, ¿no? Y minutos después está manifestando síntomas ¿de qué? ¿Alguien sabe? Anafilaxia, muy bien, que es un grado sumo de alergia, ¿no? Entonces, es esa inflamación, es esa movilización de factores, de células, que potencialmente puede dañarlo y lo convierte en perjudicial, ¿no? Otra manera de poder enfocarlo es, como bien dijo Ruth, las enfermedades crónicas, ¿no? Tenemos, digamos, una enfermedad crónica granulomatosa, la tuberculosis, va a ir generando constante agresión en el tejido pulmonar, va a alterar la fisiología respiratoria y potencialmente puede conducir a la muerte, ¿no? Entonces, debemos entender esa dualidad que tiene la inflamación, ¿no? Es útil, pero a la vez es perjudicial. Un poquito de historia para tener, digamos, un panorama de lo que era la inflamación y cómo se concebía la inflamación. Los más antiguos escritos en medicina, valga referirse tanto en diagnóstico, propedéutica, terapéutica, datan pues de los tiempos de los sumerios, de los egipcios, ¿no? Entonces uno de ellos, el papiro de Ebers, de más de 3000 años, ya, digamos, muestra algunos datos sobre los procesos inflamatorios, ¿no? No fue sino hasta el año 1 de nuestra era en que Celso, ¿no? Describe magistralmente los 4 signos cardinales que hasta la fecha perduran, ¿no? Y que son los que ustedes cuando estén en semiología, o sea, cuando pasen todos estos cursos de aulas, van a tener que empezar a poner en práctica cuando se refieran a una inflamación. Por ejemplo, pensemos en un caso de una hepatitis, ¿no? Una hepatitis, viene alguien a la consulta con dolor en hipocondrio derecho, ¿no? ¿Ustedes qué van a hacer? Van a hacer el arte de la semiología, van a tratar de palpar signos, ¿no? Evidentes y le va a referir síntomas a su paciente, ¿no? Entonces, en base a eso, ustedes para que digan que hay un proceso inflamatorio, deben buscar estos 4 signos, ¿no? Dolor, tumor, calor y rubor. Por eso en la primera imagen, generalmente los procesos inflamatorios se le grafican como zonas con enrojecimiento, ¿no? El rubor. Años después, bastantes años después, ya se hablaba un poco, digamos, en el siglo XVI, ¿no? Lo que era la inflamación como una respuesta del anfitrión, pero no hubo mucho eco.
hasta que en el siglo XIX el padre de la patología, Rudolf Virchow, describió la quinta característica de los procesos inflamatorios, que es la pérdida de función. ¿Ya? Entonces, puede ser pregunta de examen: ¿cuáles son los signos cardinales no clásicos de la inflamación? ¿Y cuál es el quinto signo, ¿no? ¿Qué características en general tiene la inflamación? Porque aún solamente estamos hablando en aspectos generales, no estamos entrando en características de cada uno de estos tipos de inflamación. Bueno, que va a haber una respuesta propia del tejido, que va a provocar en el tejido una reacción vascular, porque habíamos dicho que fundamentalmente era un fenómeno que implicaba vasos y leucocitos. Entonces, va a haber una reacción del tejido vascular, va a haber un exudado, ¿no? Si hay alteraciones de la vascularización, habrá salida de líquido intravascular y va a provocar un exudado, ¿no? A su vez, como va a haber una gran movilización de factores, ¿no? Va a haber también una reacción en cadena, ¿no? Eso es lo que puede hacer que una reacción inflamatoria se cronifique. También va a presentar la eliminación de un agente causal, ¿no? Y a su vez, y en determinadas enfermedades podrá haber modificación, alteración, o se evitará las consecuencias que este agente causal pueda producir. Bueno, dicho estos aspectos generales, vamos a ver primero lo que corresponde a inflamación aguda. Como les digo, la idea es así como están ahorita todos concentrados, prestando atención. Las diapositivas están, lo que yo necesito es esa interrelación, que estén despiertos, que capten la idea, para que cuando se vuelquen a ustedes a los libros, sepan qué buscar y sepan qué leer. En general, vamos a denominar inflamación aguda a la respuesta rápida del anfitrión para hacer llegar ¿qué cosa? Leucocitos, proteínas plasmáticas, anticuerpos, ¿a dónde? Al foco donde hay una lesión tisular. Entonces, volvemos a lo mismo. Es un proceso que involucra vasos, involucra leucocitos. Pero acá le añadimos una respuesta rápida. Por eso es que es agudo. ¿Ven? No es nada difícil. O sea, yendo poco a poco vamos a poder entender claramente. ¿Qué características va a presentar pues esta inflamación aguda? Va a presentar primero, en general, alteración del calibre vascular, ¿no? Va a haber también cambios en la microcirculación. Y por último, va a provocar que los leucocitos que se encuentran en los vasos migren de estos hacia los tejidos, ¿no? Entonces, eso, en resumidas cuentas, son todos los procesos que subyacen a la inflamación aguda. A ver, acá tenemos un cuadrito, un dibujito, un esquema, en donde vemos daño a nivel de los tejidos, ¿no? Entonces, el daño a nivel de los tejidos va a provocar que haya cambios a nivel de la vasculatura. A su vez, como va a haber una lesión, va a haber daño en las células que componen ese tejido. Y la presencia de este agente externo, en este caso, para este ejemplo, pues las bacterias, ¿no? O cualquier otro microorganismo, ¿no? Va a generar que el macrófago, que es una célula muy importante en la inflamación y que está presente en muchos tejidos, ¿no? Se active, ¿no? Lo pueden activar el mismo hecho de tener células dañadas, como también lipoproteínas, ¿no? Externas, ¿no? Como son de las bacterias, ¿no? Entonces, todo eso va a hacer que el macrófago que produzca liberación de citoquinas y de factores quimiotácticos, ¿no? A su vez, la presencia de por sí de estos agentes externos va a activar al complemento. Entonces, y por otro lado, los cambios vasculares que van a producir vasodilatación, incremento en la permeabilidad vascular, esto es, los vasos van a dejar espacios por donde tanto el contenido como las células van a trasvasarse hacia los tejidos, ¿no? A su vez, que también la activación de factores de coagulación, todos estos factores van a desencadenar ¿qué? Una estimulación en estas células inflamatorias. Y de esta forma el ciclo se retroalimenta. Entonces,
vamos a ver que los vasos, ¿cómo van a responder? Provocando edema en los tejidos, salida de líquido, salida de las células, por los mecanismos de quimiotaxis, ¿no? Y estos, a su vez, al encontrarse en los tejidos dañados, van a hacer frente a este agente externo, a este patógeno, ¿no? Digamos que en este esquema podemos tener una visión general del proceso de inflamación aguda. Entonces, en ese proceso de inflamación aguda, vamos a notar que tenemos dos momentos muy importantes: el aumento de la permeabilidad vascular y la migración celular. En el primer momento van a suceder algunos fenómenos, ¿no?, en un orden, digamos, relativo, que van a permitir conseguir este efecto, aumentar la permeabilidad vascular. ¿Y cómo se va a conseguir? Primero va a haber una vasoconstricción transitoria. Los vasos, ante un evento agudo, van a buscar primero cerrarse, pero eso es bien momentáneo. Después producen una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad. Al aumentar la permeabilidad de los vasos, se va a perder el flujo, ¿no? El flujo axial que tienen los vasos. Como este líquido va a salir hacia los tejidos, se va a provocar un éstasis, que nosotros lo vamos a evidenciar como ¿qué? Como un eritema. ¿Y por qué eritema, doctor? ¿Qué cosa compone la sangre? Glóbulos rojos. Entonces, al haber una gran cantidad de glóbulos rojos en los tejidos, se van a evidenciar como un eritema. A su vez, también la salida de proteínas o de otras sustancias provocarán, pues, en algunas situaciones, ¿no?, exudados o trasudados. ¿Ya? En cuanto al fenómeno de la migración celular, ¿qué tenemos que tener presente? Bueno, por medio de mediadores químicos, provocarán en los leucocitos este fenómeno de migración, ¿no? Es como cuando ustedes están conduciendo en la autopista y de pronto necesitan orillarse porque ha ocurrido algo, ¿no? Se ha pinchado una llanta, alguien de los ocupantes está sintiéndose mal. Entonces, igual, los leucocitos buscan detener su camino y tratar de ingresar al tejido donde está ocurriendo el proceso inflamatorio. Entonces, para hacer eso, primero se van a marginar, o sea, se van a orillar hacia la parte externa del vaso. Posteriormente va a haber un fenómeno de rodamiento, ¿no? Luego ocurrirá una adhesión con algunas proteínas que va a presentar el endotelio, ¿no? Después va a haber un proceso de quimiotaxis, ¿no?, para atravesar el endotelio, y habrá una emigración. Una vez que estas células inflamatorias lleguen al punto donde se les necesita, ocurrirá la fagocitosis, que no es sino el proceso por el cual estas células directamente van a atacar al agente externo, ¿no? Y esta fagocitosis está caracterizada por activación de leucocitos, reconocimiento de sustancias extrañas, unión de fagocito-sustancia extraña, englobamiento, pueden formar vacuolas lisosómicas para digerir el material fagocitado. Cualquiera de estas formas se va a dar en el proceso de fagocitosis dependiendo del agente externo. Entonces, en esta lámina tenemos un resumen de cómo se va a dar todo el proceso de la inflamación aguda. Un poquito acá para recordar cómo es que este fenómeno provoca un círculo vicioso, ¿no? Un aumento de la permeabilidad genera lentitud en la circulación, la lentitud provoca éstasis, la éstasis aumenta la vasodilatación arterial porque la sangre busca que siga llegando en la circulación sistémica y que no se detenga el flujo,
Por eso lo interpreta como que algo está obstruyendo y vasodilata más, ¿no?, las arterias. Entonces, esa vasodilatación va a aumentar la tumefacción y la extravasación del contenido, ¿no? Entonces, se incrementa el proceso. ¿Todo eso qué va a condicionar? La formación de edema. Y el edema se puede deber por la salida de las proteínas o por la pérdida de líquido del intravascular. Entonces, acá también tenemos otro esquema en donde reforzamos la idea de cómo se va a producir, ¿no?, el proceso de inflamación aguda. Entonces, habíamos mencionado que ocurrirían cambios en la microcirculación. Efectivamente, pues tenemos acá un flujo normal, ¿no?, con leucocitos que están viajando en los vasos, ¿no? Hay proteínas plasmáticas y acá tenemos nuestro endotelio, ¿no? Entonces, en un momento dado va a haber retracción del endotelio por los fenómenos, por la activación de distintos factores y van a generar estos espacios, ¿no? Van a permeabilizar el endotelio. A través de estos espacios saldrán, pues, ¿no?, distintos factores, células, ¿no?, que se va a dar más o menos en un espacio de 15 a 30 minutos, ¿no? Posteriormente va a haber un daño endotelial, ¿no? Entonces, después de eso, ya va a darse el fenómeno de reclutamiento de los leucocitos, ¿no? Ahí se movilizan, pues, neutrófilos en las primeras 24 horas y los monocitos macrófagos cuando este proceso toma un poco más de tiempo, ¿no? A su vez también se va a incrementar la transitosis, que es la salida, ¿no?, de distintos componentes del líquido intravascular, ¿no? También vamos a ver acá otra imagen en donde podemos ver cómo va a darse este mismo fenómeno, ¿no? Cómo se va a ver la alteración, la permeabilidad del endotelio, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes, ¿no?, algunas celulitas. Tenemos una mejor imagen después y vamos a estar observando, pues, eso, ¿no?, la salida de estos componentes y el daño o injuria endotelial. Entonces, en la migración celular, que era otro de los momentos que veíamos, vamos a tener, pues, cómo se va a dar todo ese proceso, ¿no? Primero de marginación, posteriormente de rodamiento, en donde se van a involucrar unas proteínas que se hallan en las células endoteliales, las selectinas. Este rodamiento generará posteriormente, ya a una menor velocidad, un proceso de adhesión, en donde van a intervenir, ¿qué?, las integrinas, que tienen una mayor afinidad, ¿no? Y posteriormente ya va a haber el proceso de adherencia estable y la emigración. En este proceso de migración, la célula modifica su citoesqueleto para poder atravesar esos espacios defenestrados que presenta el endotelio, ¿no? Y por intermedio de distintas quimiosinas que son liberadas por el endotelio, ¿no?, estas células van a ir abriéndose paso a través de la matriz extracelular que hay en los tejidos. ¿Para qué? Para llegar al lugar en donde se le necesita y desarrollar el proceso de fagocitosis o de destrucción, dependiendo de la célula que haya arribado, ¿no? Entonces acá un poquito más de lo mismo, vemos distintos componentes, ¿no?, acá, de las moléculas de adherencia, de las integrinas que presentan estas células inflamatorias, ¿no? Todo eso está en su libro, no hay problema. Y acá con lo que les comentaba, ¿no? Entonces nosotros en la práctica diaria, nosotros recibimos distintas muestras y las enfermedades inflamatorias, pues, qué duda cabe, son las que hay en mayor cantidad. Entonces, básicamente, tomamos una muestra de un tejido que esté inflamado y miren lo que encontramos. Tenemos un vaso perfectamente observable y acá tenemos, ¿qué células? Tenemos células inflamatorias que están entrando al proceso de adhesión, ¿no? Han venido marginándose, están rodando, ¿no? Hay otros que ya han transmigrado, ¿no?, y que se están acercando hacia los sitios donde se le requiere, ¿ya?
Acá tenemos otra imagen, parte de un tejido blando en donde ha habido alguna lesión, una rotura de algún vaso, y vemos cómo a nivel del extravascular van a ir observándose abundantes hematíes, ¿no? Salen hematíes, salen líquido intravascular, salen células inflamatorias, ¿no? Producto de este proceso. Entonces acá tenemos a mayor aumento y observamos neutrófilos, ¿no? Y es que la célula primordial en la inflamación aguda, ¿cuál es? El neutrófilo. Ya ese es una pregunta de cajón siempre, ¿eh? Así como hay células que se observan con mayor frecuencia en la inflamación aguda, las hay las que se observan en mayor frecuencia en la inflamación crónica, ¿ya? Entonces esa es una pregunta muy importante que ustedes deben recordar. Y acá tenemos otro estadio de un proceso inflamatorio en donde observamos prácticamente una gran cantidad de polimorfonucleares o neutrófilos, ¿no? Entonces, estos son procesos inflamatorios agudos. Entonces, hemos visto parte del proceso que lleva a la formación de una inflamación aguda. Pero esto no se desarrollaría si no tuviéramos, ¿qué cosa? Mediadores. ¿Y qué son estos mediadores? Bueno, en síntesis, podemos decir que son proteínas, ¿no? Pero se generan ¿a dónde? A partir de células o de proteínas plasmáticas, ¿no? Y se van a producir en respuesta a estímulos. Muchas de estas sustancias se encuentran en estado inactivo, requieren un estímulo. Entonces, cuando se da un fenómeno que provoca una inflamación, se activan estos componentes y se desencadena el proceso inflamatorio. Un mediador puede estimular la liberación de otros mediadores, ¿no? O mediadores intermedios se le conoce. Los mediadores, a su vez, muestran dianas de acción distinta, ¿no? Puede tener un efecto determinado en una célula y un efecto opuesto en otra. Entonces, siempre es bueno recordar el mediador y su célula diana. Y a su vez tienen tiempo de vida corta, ¿no? Imagínense si estas sustancias permanecieran indefinidamente en el lugar de la inflamación. No tendríamos cómo detener un proceso inflamatorio. Y esa es una de las claves por qué en algunas enfermedades crónicas, ¿no? Valga la redundancia, se perenizan en el tiempo, ¿no? Porque hay distintas formaciones de mediadores en distintos tiempos, ¿no? Y que perpetúan este ciclo, ¿no? Entonces, acá tenemos una pequeña lista de mediadores de origen celular, ¿no? A su cabeza, las aminas vasoactivas, ¿no? Serotonina, histamina, están también los derivados del ácido araquidónico, ¿no? Las prostaglandinas, ¿no? Esas que están muy de moda cuando tomamos nuestros antiinflamatorios, ¿no? Es precisamente a este grupo al que vamos a atacar, ¿no? Factor activador de plaquetas, las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico, distintas citoquinas, las enzimas lisosómicas, en fin, una gran cantidad de sustancias que las van a producir muchas células. A su vez tenemos otros mediadores, ¿no? El sistema de complemento, el C3A, el C5A, el sistema de coagulación y quininas, ¿no? Todos ellos también contribuyen al proceso de inflamación. Entonces acá tenemos otro esquema en donde tenemos, ¿no? Sustancias producidas por las células, ¿no? La fuente de ellas, ¿no? La histamina, por la degranulación de las células mastocitos, ¿no? Por ejemplo, las prostaglandinas que lo producen casi todas las células, incluyendo plaquetas, ¿no? Y en la otra imagen, pues, los factores que se encuentran en el plasma, muchos de ellos producidos por el hígado, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos enfermedades hepáticas, se van a alterar estos factores de la inflamación. Por lo tanto, un paciente que tiene alguna dolencia hepática, ¿cómo estará su sistema inmune? ¿No? Deprimido, ¿no? Por eso es que nosotros vemos que los pacientes cirróticos, alcohólicos, tienen las defensas bajas, porque no están produciendo mediadores de inflamación, no hay una buena respuesta.
¿Se dan cuenta? O sea, cuando nosotros tratamos de integrar esos conceptos, podemos entender mejor las enfermedades y su fisiopatología, ¿no? Acá tenemos parte del esquema del ácido araquidónico y cómo se van generando las distintas vías de la ciclooxigenasa y las prostaglandinas, así como la acción que tienen en las células y en los vasos. Como le ven, otra vez, inflamación es hablar de células y vasos. Ese es el concepto que yo quiero que se lleven. Ustedes se llevan eso y hemos ganado la mitad de la clase. Ya lo único que queda es repasar detalles. Pero eso es lo que yo necesito que ustedes se lleven a casa. Entonces, muchos de los distintos antiinflamatorios de venta que ustedes conocen actúan en estos niveles, ¿no? A nivel de la ciclooxigenasa o a nivel de la fosfolipasa, ¿no? Por ejemplo, los esteroides como la dexametasona, ¿no? Actúan a un nivel más alto, no es selectivo, ¿no? Y tiene gran cantidad de efectos adversos, ¿no? Por otro lado, algunos otros como los AINES, ¿no? Actúan a nivel de COX-1, otros a nivel de COX-2, que son más selectivos, ¿no? Y tienen menores efectos adversos, aunque, bueno, su eficacia en estos últimos tiempos ha sido puesta en tela de juicio, ¿no? Ya nos dirán ustedes cuando pasen farmacología. Y acá tenemos también otro de los componentes, ¿no? La activación del complemento, por sus vías tanto alterna, clásica, que ustedes ya han revisado en bioquímica. No es la idea, pero ustedes tienen que tener ese concepto también listo, ¿no? Entonces, acá un resumen de nuestros mediadores de inflamación, los que producen vasodilatación, prostaglandinas, histaminas, serotoninas, óxido nítrico, ¿ya? Los que producen aumento de la permeabilidad vascular, aminas, el C3A, los leucotrienos, ¿no? Los que me provocan quimiotaxis, el C5A, el leucotrieno B4, productos bacterianos, que son los que esas mismas proteínas, ¿no? Desencadenan la avidez por estas células inflamatorias, ¿no? Y las citoquinas, ¿no? Del tejido. ¿Qué nos produce fiebre y dolor? El la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y distintas bradykininas. ¿Quiénes aumentan la lesión tisular? Las enzimas lisosomales de los neutrófilos, los macrófagos, eosinófilos, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas células en sus lisosomas disponen de un arsenal químico para lesionar a las células o a los agentes externos. Ahora, ¿se imaginan que ese arsenal químico será ultra específico para una bacteria o un hongo? No lo es. Y así como le provoca daño a esos organismos, también provoca daño al tejido del huésped, ¿no? Entonces, ya abordando otro momento de la inflamación aguda, como su nombre lo dice, es un proceso rápido, una acción que va a determinar qué cosa, que se anule, que se destruya el agente causal, ¿no? O bien lo destruye, o bien muere el organismo, ¿no? Porque nosotros hemos visto algunos cuadros de enfermedades agudas, ¿no? Que tienen un desenlace, ¿no? Fatal. Entonces, eso caracteriza la inflamación aguda. Debe haber una respuesta, debe haber una resolución, debe haber una evolución de ese cuadro. Se dice que la inflamación aguda tiene una resolución completa. Si no, ¿qué le habría pasado a ese organismo? ¿Cómo? Se muere, ¿no? Si no superas la inflamación aguda, mueres, ¿ya? Es distinto en la inflamación crónica. Entonces, hay una resolución completa. A su vez, habíamos dicho que la inflamación aguda era el primer paso en ¿qué otro fenómeno? En la reparación. Por lo tanto, tendremos cicatrización y sustitución por tejido conjuntivo. Como lo veremos en su momento, la próxima clase, habrá tejidos que tienen una capacidad de regenerarse, ¿no? Y prácticamente no notaremos el daño. Y habrá otros en donde no hay esa capacidad. Y lo único que nos queda es la sustitución. O sea, el reemplazo de esas células que han muerto por otro tejido, que quizás no tenga la misma función, pero tenga que ocupar un espacio. Y la progresión a inflamación crónica. Algunos cuadros
agudos entran en un estado de letargia, en un estado subagudo, ¿no? Y se cronifican en el tiempo, ¿ya? No en todos los casos, ¿no? Entonces, acá tenemos pues un cuadrito también que nos ayuda a poder entender este fenómeno, ¿no? Tenemos una lesión, esta lesión podemos llamarla como queramos, ¿no? Infarto, una infección bacteriana, una toxina, un agente externo, un traumatismo. Todo eso, ¿qué desencadena? Inflamación aguda, con todo lo que hemos dicho, cambios vasculares, va a haber reclutamiento de leucocitos, ¿no? Van a tratar de acabar con el agente nocivo y a su vez limitar el daño tisular, ¿no? Y a partir de eso tendremos, o progresa esta lesión, ¿no? ¿Cómo puede progresar? Una formación de una inflamación crónica, ¿no? Digamos que el agente causal tiene formas de evadir nuestro sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, algunos virus que entran en estado letárgico, ¿no? O algunos parásitos, micobacterias, ¿no? Enfermedades autoinmunes, ¿no? A veces pasa que ingresó un germen y tiene un mimetismo de sus proteínas y provoca en el organismo la activación de autoanticuerpos, ¿no? Entonces, no era una condición que tenía el paciente, sino por un estímulo externo se ha desencadenado una enfermedad totalmente distinta, una enfermedad autoinmune. Esto nos va a llevar a ¿qué cosa? A inflamación crónica, con angiogenia, o sea, proliferación de nuevos vasos, infiltración de células ya no neutrófilos, sino mononucleares, macrófagos, monocitos, ¿no? Fibrosis y lesión de los tejidos de evolución progresiva. Por otro lado, esta misma lesión va a conducir a procesos de cicatrización. Como hemos dicho, va a haber órganos que no tienen una buena respuesta, ¿no? En cuanto a su regeneración o reparación, y lo que les queda es cubrir el déficit ¿con qué? Con depósito de colágeno. ¿Y eso cómo se llama? Fibrosis. Entonces, también puede ser que se forme pus, ¿no? Si estamos hablando de infecciones bacterianas, va a haber muerte tanto de los gérmenes como muerte de las células, ¿no? Del tejido. Entonces todo eso va a condicionar la formación de un absceso purulento. Y por último, puede que se resuelva, ¿no? Ese proceso inflamatorio fue contenido adecuadamente, se eliminó el estímulo lesivo, ¿no? Ha cesado la producción de mediadores, ¿no? Y se restituye la función normal. Entonces, esos son los caminos que tiene una inflamación aguda. Pero vamos a lo que nos compete en este curso, ¿no? Porque ya eso suena mucho a fisiopatología, ¿no? Doctor, queremos ver láminas. ¿Quieren ver láminas, no? Bueno, ¿qué patrones morfológicos de la inflamación aguda tendremos? Bueno, podemos tener inflamación serosa, fibrinosa, supurada o hemorrágica, ¿no? Esos son los tipos de inflamación aguda que podemos observar a la microscopía, ¿ya? Y los repasamos porque eso también puede ser pregunta de examen. Entonces, primero vamos a tener un patrón de inflamación aguda de características, ¿no? Que tiene que ver con el edema, ¿no? Lo que es la movilización de células inflamatorias, ¿no? Entonces, tenemos un pulmón normal, acá tenemos una pista de alvéolos, ¿no? Los neumocitos, todo está normal, hay un adecuado intercambio gaseoso. Luego tenemos acá, cuando hay un proceso inflamatorio, primero va a haber una alteración, que dijimos que era de vasos, ¿no? Una alteración vascular, va a haber una congestión vascular, ¿no? Después va a haber un fenómeno de permeabilidad y tendremos esto, ¿no? Células inflamatorias que están ocupando los espacios alveolares, ¿no? ¿Cómo se llama esa enfermedad en donde tenemos un infiltrado neutrofílico, inflamatorio en los espacios alveolares?
y que cobra la vida de muchos niños, especialmente en épocas de friaje? Neumonía. Como ustedes, señores, aquí tienen una neumonía. Así se ve. ¿Ya? Ojo que a nadie le sacan una biopsia de pulmón para diagnosticar neumonía. O sea que si lo estamos viendo, es que ya no está con nosotros, ¿no? Entonces, siempre tengámoslo presente, ¿ya? Entonces, eso implica un adecuado conocimiento de las enfermedades para que diagnostiquemos oportunamente y no interconsultemos al patólogo, ¿no? Ya está. A ver, en este otro caso vamos a ver lo que es una inflamación serosa. La ampolla cutánea que muestra dice acumulación de un líquido seroso. En muchas enfermedades dermatológicas, ¿no? Llámese pues las enfermedades pésico-ampollares, ¿no? Los pénfigos, las alteraciones de la membrana basal, las acantolisis, las epidermolisis pulosas, esas que están ahorita de moda. No sé si han escuchado los casos de los niños mariposa, que les tocan la piel y se desprende fácilmente. Todos ellos hacen inflamación de tipo serosa. Hay un líquido que se acumula, ¿no? Por un proceso inflamatorio que primordialmente ataca a proteínas de anclaje de las células hacia su membrana basal, ¿no? Entonces hay autoanticuerpos que dañan esas proteínas, estas células se sueltan y movilizan sustancias inflamatorias, se acumula un líquido seroso. Ese es un tipo de inflamación serosa, ¿ya? Otro podría ser una pericarditis fibrinosa, ¿no? Tenemos una inflamación de tipo fibrinosa. ¿Cómo sería esto? Doctor, ¿qué es la fibrina? ¿Qué es la fibrina, chicos? Muy bien, acá nos dijo, es la sustancia que se produce a partir del fibrinógeno y a su vez se va a dar cuando nosotros tengamos, ¿qué cosa? Proceso de coagulación, ¿no? Muchas veces enfermedades infecciosas activan, ¿no? Los procesos de coagulación, ¿no? Y por eso vamos a tener también un tejido fibrinoso, ¿no? Usualmente en las pericarditis infecciosas. En nuestro país, la primera pericarditis infecciosa se debe a tuberculosis. ¿Cuál es su nombre, joven? No sabe su nombre. No, acá el único que está presente, creo. Muy bien, muy bien. Entonces, las tuberculosis nos dan cuadros de pericarditis fibrinosa, ¿ya? ¿Y cómo se ve? Así se ve. Un extenso exudado, ¿no? Que va a recubrir el pericardio, ¿no? Acá tenemos otras imágenes. Inflamación purulenta, vale decir cualquier inflamación. Puede ser una apendicitis, puede ser una neumonía, puede ser una celulitis, ¿no? Una inflamación de tejidos blandos, ¿no? ¿Qué caracteriza eso? Que va a haber a nivel del tejido subcutáneo grandes cantidades de pus. ¿Qué es la pus? Neutrófilos, edema, detritus celular, ¿no? Celular o restos celulares, ¿no? Y por último tenemos el tipo de inflamación ulcerosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a afrontar el curso de patología, tiene tantos créditos, no estudiamos bien, no comemos bien y nos estresamos y nos estamos haciendo una úlcera de estrés así bonita. Parece que tiene un cráter, ¿no? Hay pérdida de la mucosa, ¿no? Y hay una movilización de células inflamatorias, ¿no? Muy bien. Bueno, eso es con respecto a la inflamación aguda, ¿ya? Ahora vamos a ver el tiempo, si todavía nos queda buen tiempo. Vamos a ver lo que corresponde a inflamación crónica, ¿ya? Bueno, ¿qué va a caracterizar a la inflamación crónica? Que la duración es más prolongada, ¿ya? Es una buena idea, está bien, podemos tener esa idea en mente, ¿no? Tiene que tener una mayor duración en tiempo. A su vez, debe presentar activación de la lesión celular primaria y debe coexistir con la reparación y cicatrización. O sea, en un mismo momento, en un mismo corte histológico, vamos a ver células inflamatorias de tipo monocito macrófago, ¿no? O linfocitos y procesos de fibrosis, de reparación celular, de angiogénesis, ¿no? Entonces todo eso tenemos que observarlo a la vez,
¿no? Es distinto en un tejido sano, por decir, ha sufrido un corte, ¿no? Hay extravasación de hematíes, hay movilización de mediadores químicos, se resuelve eso con una cicatrización y el tejido se restablece. No coexistió mucho tiempo un proceso de cicatrización, de fibrosis. Aquí es distinto. La duración debe ser prolongada y debe haber una activación de la lesión inicial con reparación y cicatrización simultánea. Ya con eso, ya sabemos que es inflamación crónica. ¿Qué causa la inflamación crónica? Infecciones persistentes, ¿no? Micobacterias, algunos virus, hongos, parásitos. Entonces, esta gran cantidad de microorganismos nos van a llevar a la cronicidad. ¿Qué más? Enfermedades por hipersensibilidad, o sea, enfermedades autoinmunes. A la cabeza, AR, artritis reumatoide. Y la enfermedad inflamatoria intestinal que está muy de moda. Así que ustedes van a surgir en una época de avances de esta enfermedad, ¿ya? A su vez también la exposición prolongada a agentes tóxicos, ¿no? Sílice o enfermedades que condicionan alguna degeneración en nuestro organismo, ¿no? La ingesta ¿no? constante de grasas va a provocar que nuestro sistema circulatorio también sufra cambios. Pero a esto le podemos añadir muchas sustancias, ¿no? El plomo de la minería, ¿no? Las sales de mercurio, la contaminación atmosférica, etc., etc., etc. ¿Qué características tendrá entonces la inflamación crónica? Tendrá un infiltrado mononuclear. Aquí el neutrófilo no participa en la inflamación crónica, ¿ya? Entonces, en la inflamación aguda, neutrófilo. En la inflamación crónica será mononucleares, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, ¿ya? Debe haber destrucción de tejido, productos líticos de las células mononucleares. Y debe haber reparación con angiogénesis, activación de fibroblastos y fibrosis, ¿ya? Entonces acá tenemos en esta imagen los componentes que estamos hablando, ¿no? Acá en este tejido tenemos la formación de ¿qué? De agregados linfoides. Estos agregados linfoides simulan la arquitectura de un ganglio. No es un ganglio, pero lo simula, se organiza. A ver, ustedes imagínense unas tropas que están defendiendo, digamos, un territorio y en el tiempo se tienen que establecer ahí. Entonces, no llevarán pertrechos para 1 o 2 días, ¿no? Se tienen que acondicionar, establecer, pues, los ambientes donde van a descansar, donde van a comer, donde se van a asear, ¿no? Donde van a preparar sus municiones. Igual hace las células del cuerpo humano. Si saben que se van a quedar mucho tiempo, se organizan a través de centros germinales para que maduren, ¿no? Y de ahí van a ir liberando células inflamatorias mononucleares, ¿no? Entonces tenemos agregados linfoides, pero notamos que estos espacios alveolares, si se acuerdan, cuando veíamos la primera imagen, la pared de los alvéolos era bien delgadita, ¿no? Era una monocapa. Ahora vean esto. ¿Está adelgazado o engrosado? Está engrosado, ¿no? Entonces, hay un proceso de ¿qué? De cicatrización y de fibrosis. ¿Dónde está la fibrosis, doctor? Acá. Hay una fibrosis en este espacio que debería ser muy delgado, que es el intersticio. Hay una fibrosis intersticial, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan bien su fisiología, ¿no? Porque la recuerdan, ¿no, chicos? Ya está. Si ustedes recuerdan bien su fisiología, para que haya una adecuada intercambio de gases, ¿cómo tiene que ser ese cociente? Esa ventilación, perfusión. ¿Ah? ¿Y ustedes creen que va a estar bien con ese intersticio engrosado? No, ¿no? Difícil, ¿no? Muy bien.
Entonces va a haber fibrosis y a su vez también va a haber angiogénesis, va a haber formación de algunos nuevos vasitos, ¿no? Básicamente. Vamos a seguir. Uy, perdón, se soltó. Entonces acá vamos a recordar con las células inflamatorias de la inflamación crónica, la cabeza, los macrófagos, ¿no? Una célula grande, ¿no? Un núcleo grande, algunos lo describen como célula que tiene una forma de huevo frito, ¿no? O sea, cuando ustedes vean ahí su lámina de microscopio, ahí capaz si se incentivan, quieren comer algo, ¿no? Tienen esa forma, ¿no? Los macrófagos. Y a su vez estos macrófagos se pueden juntar entre varios, ¿y qué forman? Forman un conjunto de macrófagos, doctor. No, forman células multinucleares gigantes. Y los linfocitos T o B, que prácticamente la célula es todo núcleo. Tiene o sea, a la microscopía no se ve muy bien su citoplasma, ¿no? Pero tienen citoplasma, ¿ya? Los mastocitos, acá, una célula también similar en forma al macrófago, y los eosinófilos, característicos con sus lobulaciones, núcleos lobulados, pero con un citoplasma ¿de qué color? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Rojo, ¿no? Por eso está así, eosinófilo rojo. ¿Ya? Nada es casualidad, ¿eh? Le he puesto amarillo para que se acuerden del huevo frito. Ya está. A ver, seguimos. Entonces, la principal célula de la inflamación crónica, ¿cuál es? El macrófago. ¿Y cómo son estas células? Son derivadas de monocitos circulantes y se hallan tanto en circulación, ahí en circulación como monocitos, y en los tejidos ya como macrófagos, y toman algunos nombres en particular, ¿no? Dependiendo del tejido, ¿no? Ya sea células de Kupffer, microglia, etc. Todos ellos son macrófagos y cumplen una función preventiva de defensa en los tejidos, ¿no? Es como que se imaginaran que tienen ahí la comisaría que está en su urbanización, en donde ustedes viven, ¿no? Ahí están. No se les sienten, ¿no? Igualitos son, no se les sienten. Actúan como filtros y sensores a nivel tisular y pueden liberar, ¿qué cosa? Sustancias para activar a otros linfocitos T o a otras células B. Por eso son muy importantes, ¿ya? En cuanto a su origen, surgen pues de precursores en médula ósea y van a circular como monocitos más o menos una hora. Y de ahí van a migrar a los tejidos donde se les necesita, ¿no? Ahí se van a diferenciar como macrófagos y pueden vivir meses o años. O sea, ahí están, en estado de alerta, están ahí en los tejidos. Entonces acá tenemos otro esquema, tenemos una médula ósea, ¿no? ¿Se producen dónde? Hígado y saco vitelino, ¿no? Entonces, este es su proceso de ontogénesis, en una célula madre hematopoyética. Mientras está en sangre se le conoce como monocito, ¿no? Y ya cuando llega a los tejidos, ahí se diferencia. Y se queda tanto en la piel, en el tubo digestivo, en el hígado, en el sistema nervioso central, en todos los tejidos, ¿no? Acá tenemos una imagen, microscopía óptica a, ¿cuánto será esto? 40, ¿no? 40x. Y acá ya tenemos en qué. ¿Qué es esto? Microscopía electrónica, ¿no? De barrido. ¿Y qué es esto? También, profesor. Solamente que aquí han degranulado, ¿no? Todos sus gránulos, ¿no? Están fagocitando, algo se estarán comiendo. Y acá están todavía quietos, a la espera. Entonces tienen distintas vías para activar los macrófagos, ¿no? Vía clásica, vía alternativa, ¿no? ¿Dónde se va a producir esto? ¿No? En las acciones que se provocan como fagocitosis, ¿no? Ya sea por la actividad enzimática, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Por medio de las interleuquinas en la inflamación, esa es la que nosotros conocemos más. A su vez también por la vía alterna, con los factores de crecimiento y con algunos interleuquinas o factores también, ¿no? De crecimiento transformante beta, ¿no? Básicamente, por todas estas vías se van a activar, ¿no? Y no solamente que se activen ellos, sino que van a participar por medio de citoquinas en la activación de todos los que están a su alrededor, ¿no? Linfocitos, ¿no? Y van a generar, pues, por medio de otros mediadores de inflamación y van a reclutar incluso a otras células, ¿no? Entonces, así es como se propaga esa señal, ¿ya? Esa es su forma, su lenguaje para poder
activar al resto de los componentes del sistema inflamatorio. Entonces acá tenemos un esquema de cómo actúan estos macrófagos, ¿no? La injuria crónica, el daño crónico activa los linfocitos T, estos por factores quimiotácticos también activan a los monocitos y activan a los macrófagos, o por medio de factores de crecimiento hacen que proliferen los macrófagos de los tejidos y también incrementan, o si no, producen mitógenos que también aumentan su proliferación, o el mismo hecho de estar presente y en contacto con el material de la bacteria, ¿no? Moviliza factores quimiotácticos, ¿no? Por todas estas vías, ¿qué tenemos? Incremento de macrófagos. Y estos a su vez se pueden transformar en células epitelioides. Y como células epitelioides se agregan y forman células multinucleadas. Entonces, ahí vamos a ver cómo esas tienen otro rol en un tipo particular de inflamación crónica. Entonces acá tenemos una imagen de una mucosa. ¿De dónde? ¿Histología? ¿De dónde? Mucosa gástrica, ¿ya, chicos? Pero profesor, pero así no se veía. Claro, porque esta mucosa gástrica está alterada, pues, ¿no? Pero es mucosa gástrica, ¿no? Y entonces vamos a ver que en este espacio, ¿no? En el espacio intersticial hay una gran proliferación de ¿qué? De neutrófilos, dicen por ahí. Perdón, ¿en qué inflamación estábamos? Macrófagos, dicen macrófagos. Puede ser que haya macrófagos, ¿no? Pero más que hay. Linfocitos, alguien dijo por ahí linfocitos. Muy bien, hay una gran proliferación de linfocitos y de células plasmáticas, ¿no? Que están prácticamente rodeando a todas las glándulas, todas las foveolas, ¿no? De la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, esta es una gastritis crónica, ¿no? Como les había adelantado, hay un tipo particular de inflamación crónica que es muy importante que ustedes le estudien. Y tiene una trascendencia, valga la redundancia, igual de importante en nuestro país porque es una de las enfermedades más comunes y prevalentes, ¿no? de nosotros, ¿no? ¿Ustedes saben a quién me estoy refiriendo? A la tuberculosis, ¿no? Entonces ustedes cuando estén en medicina interna van a ver tuberculosis en todas sus formas, ¿no? Pulmonar, extrapulmonar, cerebral, renal, ósea, linfática, etc. Porque tenemos todas las condiciones negativas para que esa micobacteria crezca saludable y fuerte. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Ustedes necesitan conocer ese tipo de inflamación crónica, las bases fisiopatológicas para poder entender la terapéutica que más adelante estudiarán, ¿no? Entonces, ¿qué es la inflamación? ¿Qué es la inflamación granulomatosa? Bueno, es un tipo de inflamación crónica que va a presentar agregados de macrófagos activados, ¿no? Y estos macrófagos activados ya se convierten en células epitelioides, pero a su vez va a estar rodeado de un número de linfocitos dispuestos a manera de corona que limitan el proceso inflamatorio y células plasmáticas. Estos granulomas se van a formar en el marco de una respuesta de células T, ¿ya? Ya sea por micobacterias, hongos, ¿no? Espiroquetas, distintos agentes, ¿ya? Hay que tener eso presente, ¿no? O sea, la tuberculosis es el único patógeno que nos provoca una inflamación granulomatosa. No, muchos hongos lo producen, otros microorganismos tipo las espiroquetas también, ¿no? Y así, pero la tuberculosis tiene una manera muy particular de hacer su granuloma, ¿no? Las citoquinas, linfocitos, de los linfocitos van a mediar esta activación de los macrófagos, como habíamos visto en el esquema, ¿no? anterior de la activación cruzada que tienen tanto linfocitos como macrófagos.
¿Cuál es el objetivo entonces de formar un granuloma, doctor? ¿Por qué se produce un granuloma? ¿Qué busca el tejido? Busca limitar el daño. Las células son inteligentes y se dan cuenta que no pueden contra ese enemigo. No pueden contra ese enemigo porque se esconde dentro de las células, puede ser, porque evade los sistemas de control, de ozonización, también puede ser, ¿no? Porque tiene mecanismos para que los antibióticos no surtan efecto. Por las razones que sea, el organismo reconoce que no se puede deshacer de ese agente patógeno y acto seguido inicia un proceso para aislarlo, para limitarlo. Entonces, por eso se forma un granuloma. A manera de cápsula, deja que coexista ese agente, pero aislado. Y el macrófago, que tiene la misión de eliminar a ese microorganismo, lo puede o bien fagocitar por intermedio de la fusión con otras células, ¿no? Por eso es que se forman las células multinucleadas, porque tratan de englobar a este microorganismo, o bien generando ese granuloma para aislar un cuerpo extraño, ¿ya? Vamos a ir de ahí ver algunos ejemplos. Entonces, acá hay un cuadrito que tiene su libro de texto en el que mencionan, pues, distintos agentes que provocan inflamación granulomatosa, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Probablemente en sus guías, en sus prácticas, ustedes tienen que buscar otros, porque les va a venir preguntas sobre qué otros agentes, aparte de la tuberculosis, provocan inflamación crónica granulomatosa. Entonces es bueno que vayan revisando qué otros lo causan. Y no solamente entidades infecciosas, ¿no? Acá tenemos la sarcoidosis, de la cual no tenemos, digamos, una etiología definida, pero se cree que tiene un componente inmunitario. Y la enfermedad de Crohn, que sí es una enfermedad inmunitaria, y que también forma granulomas, pero de distinta forma, ¿ya? Entonces eso ya lo repasan ustedes con calma, no hay ningún problema. Entonces acá tenemos otro diagrama en donde podemos observar cómo se va a formar los granulomas a partir de una lesión. Y esta lesión puede ser provocada por bacterias, por hongos o por cuerpos extraños. Por ejemplo, el hilo de sutura, ¿no? A veces alguno de nosotros hemos tenido algún corte, algún raspón, y nuestra mamá preocupada nos ha llevado al doctor y le ha dicho: doctor, le quedará una marca, le quedará una cicatriz. Y el doctor pues no sabe qué responderle, ¿no? Porque tiene que, va para quedar algo, pues, ¿no? Tiene que haber un proceso inflamatorio, porque está usando un cuerpo extraño, el hilo de sutura. Entonces, dependiendo de cada organismo, unos más, otros menos, harán una reacción más intensa, ¿no? Y podremos observar células multinucleadas gigantes, ¿no? Cierta fibrosis, ¿no? Podremos observar células epitelioides, linfocitos, que rodeen estas partículas, ¿no? Extrañas, ¿no? Entonces, todos estos daños provocarán, ¿qué cosa? La incapacidad para ser digerido. Nuestras células no tienen las enzimas para degradar un hilo de sutura. Como no pueden eliminarlo por medio de la reacción crónica granulomatosa, lo aíslan, lo limitan. Entonces, como hay esa incapacidad para digerirlo, también habrá una falla de una respuesta aguda, ¿no? Porque la respuesta aguda tiene que resolver, no acepta intermedios, ¿no? O aprueban o no aprueban, ¿no? Entonces, ustedes ahorita están en una inflamación aguda todo este semestre. Tienen que aprobar, no tienen que salir, o si no, ya los vemos cómodamente en el siguiente ciclo. Luego, va a haber una persistencia de este daño, ¿no? Y al haber una persistencia de este daño, ¿qué cosa va a haber? Células, ¿no? Que están siendo movilizadas por nuestro sistema inmune, y la participación del macrófago, ¿no? El macrófago va a participar,
va a reclutar más macrófagos, va a formar células epitelioides, va a generar células multinucleadas, en suma, va a producir un granuloma. Entonces, en este esquema nosotros vamos a ver cómo es que se gesta este granuloma. Entonces vamos a tener dos tipos de granuloma, a grosso modo. El que se forma por cuerpo extraño, talco, suturas, a veces nos hemos hincado con una espina y nunca lo logramos sacar, ¿no? Se quedó en nuestro dedito, ahí, se formó un callito, ¿no? Ahí adentro hay una reacción por cuerpo extraño, ¿no? Por ejemplo, a ver, por acá todos están jóvenes, más o menos media de edad, 20 tantos años, entonces seguro, más de uno debe tener un tatuaje acá, ¿no? Ya, el silencio juega a mi favor. Ya está. Entonces, todos ellos que se han hecho su tatuaje tienen granuloma a cuerpo extraño. ¿Ya? Ahí está. No va a haber una respuesta inmunitaria. ¿Y el cuerpo extraño dónde se va a localizar? En el centro del granuloma. En los tatuajes, ¿qué será? El pigmento. El pigmento que se utiliza, ¿no? Ese es el cuerpo extraño. Y acá tenemos una imagen de un cuerpo extraño, ¿no? En donde numerosas células lo están rodeando, ¿no? Y han formado como un solo citoplasma, una multinucleada gigante, ¿no? Entonces acá hay bastantes células epitelioides, tratan de limitar a ese agente extraño. Por otro lado tendremos el granuloma inmunitario, ¿no? La respuesta inmunitaria tipo 4, ¿no? Que eso ya lo revisarán ustedes en las clases posteriores, pero les adelantamos que estos macrófagos van a presentar, ¿no? Este material, ¿no? Activado por los linfocitos, van a producir citoquinas, a la cabeza el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y van a transformar, ¿qué cosa? Los macrófagos en células epitelioides. Y va a haber una activación, una retroalimentación con los linfocitos. ¿Para qué? Para provocar. Acá tenemos unas imágenes. ¿Se acordó? Acá tenemos unas imágenes ya de patología que corresponden pues a una enfermedad, ¿no? Pulmonar, ¿no? Por tuberculosis, ¿no? Entonces, acá tenemos un pulmón. Hoy en día, a un paciente con tuberculosis se le opera de pulmón. ¿Quiénes dicen sí? Por ahí escuché un sí. A ver, que levante su mano, no tenga miedo. Ahí está, muy bien. Sí. ¿Cuándo se opera un paciente por tuberculosis? Cuando tiene un granuloma, no, sino, o sea que todo el mundo se ha recuperado. No, se opera cuando hay alteraciones de la arquitectura de ese pulmón. Ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad que va a modificar la arquitectura, va a provocar unas extensas fibrosis, formación de bulas, ¿no? Formación de cavernas. Entonces, cuando eso está presente, es muy difícil que el tratamiento antibiótico llegue y convierte esas zonas que están poco perfundidas en un caldo de cultivo para que coexistan estos micobacterias. Entonces, cuando se hace un adecuado estudio de imágenes y se ve que este paciente no mejora y tiene este tipo de lesiones, se busca una salida quirúrgica, ¿ya? Y es por esa razón que nos llegan estos segmentos de pulmón en donde a este pacientito se le ha extraído un segmento pulmonar que no va a mejorar, ¿no? Entonces, así es como nos llega, ¿no? También la otra es que le hagamos una necrosis al paciente, no, pero haya fallecido. Pero en este caso son solo segmentos, ¿no? Entonces, vemos acá macroscópicamente, ¿no? Áreas nodulares, ¿no? De distintos tamaños, ¿no? Unas más grandes que otras, ¿no? Y a su vez de un color característico. ¿Alguien sabe qué color es ese? Amarillento, ¿no? Por ahí alguien dirá, ¿qué les recuerda ese color amarillento? El queso, dice. El
Eso, y efectivamente, pues ese es el término que se le atribuye a ese tipo de consistencia y coloración, ¿no? Un color así medio amarillento y una consistencia blanda que cuando lo palpamos se deshace en nuestros dedos. No se preocupen, chicos, que todos los que van a ser cirujanos van a pasar un mes en patología, tocando pulmones, así que no se sientan extraños, o sea, eso va a pasar, ¿ya? Entonces, así se ve un pulmón de un paciente con tuberculosis. Vamos a ver ahora adentro. Entonces, estamos viendo adentro ya. Hemos sacado una zona que comprende esos granulomas gaseosos, ¿no? Que van a presentar ¿qué cosa? Miren que ya les estoy adelantando las prácticas que van a ver. Un centro necrótico, amarillento, ¿no? Ahí se ve rosado, pero es amarillento. Es que es la coloración de hematocilina, pues chicos. Entonces, ese centro gaseoso, ¿no? Es necrótico y está rodeado, pues, por una corona de linfocitos, ¿no? Tenemos abundantes células, ¿cómo se llaman? Multinucleadas, ¿no? Multinucleadas gigantes, ¿no? Y células epitelioides, ¿no? Más a la periferia. Eso hace un granuloma inflamatorio, en este caso, un granuloma gaseoso, ¿no? Debe haber una necrosis gaseosa central. Eso es un debe, ¿ya? Acá tenemos, a mayor aumento, tenemos acá distintas células multinucleadas gigantes, ¿no? Células macrófagos que se activaron, se convirtieron en epitelioides. ¿Por qué epitelioides? Porque simulan células de estirpe epitelial, ¿no? ¿Los macrófagos son de estirpe epitelial? No. ¿De qué estirpe son? Linfoides, ya. Son de tejido conectivo, ¿no? Listo. Entonces, acá tenemos distintas células multinucleadas. Las de la tuberculosis tienen esta caprichosa disposición. Forman algunas semilunas u otras estructuras, una disposición radial, ¿no? De sus núcleos. Entonces, esa característica, una persona se hizo famosa, le puso su nombre y así las reconocemos ahora, ¿no? De tipo Langhans, ¿ya? Célula multinucleada de tipo Langhans. Acá tenemos otra multinucleada y aquí en esta flechita las epitelioides, ¿no? Unos núcleos grandes, ¿no? Con sus bordes romos y un citoplasma sinuoso, ¿no? Que forman como capas, simulan ser epiteliales, ¿no? Pero no lo son. Por último, ¿la inflamación excesiva tendrá consecuencias? ¿La inflamación defectuosa tendrá consecuencias? Sí. La inflamación defectuosa, ¿qué condicionará? Aumento a la susceptibilidad de infecciones, pues. Si no tenemos nuestras células, digamos, en una buena performance, si no tenemos un hígado que produce adecuadamente factores, ¿no? Vamos a tener un desbalance, vamos a tener un desajuste de nuestra capacidad de respuesta ante las infecciones. Por otro lado, si la inflamación resultase excesiva, va a haber daño en muchos de nuestros órganos, ¿no? Por eso es que la artritis reumatoide afecta muchas articulaciones, ¿no? Se desencadenan estos autoanticuerpos y empiezan a dañar tejidos blandos, ¿no? Entonces, eso va a provocar, ¿no? Muchas enfermedades de tipo autoinmune. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Los patólogos hacemos conjeturas precisas basados en datos nada fidedignos proporcionados por gente que tiene un cuestionable conocimiento. Los que nos miran como hechiceros o magos, ¿no? A ver, no le digas nada, a ver, ¿qué cosa es? Ya, ustedes no van a hacer así. Ustedes van a darle el valor a la asignatura, a la patología, tienen que entenderla, tienen que aprenderla para que hagan una buena base en medicina interna, ¿no? Entonces ya han escuchado de muchos de sus docentes, ¿no? En la práctica.